Francisco. Bueno, señores, antes de continuar con los comentarios, estamos entrando en comunicación con el doctor Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que va a conversar con nosotros. El ex procurador Francisco Domínguez Brito, quien es también uno de los aspirantes presidenciales del PLD. Así es. Que están pues trabajando en la calle. Así es que ya tenemos a Francisco Domínguez Brito. Vamos a ver o si está Lea tratando de hacer el contacto con Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, antes de continuar entonces nosotros aquí con los comentarios. Bueno, veremos qué pasa con esto de la reforma. Estamos hablando por lo menos 200,000 millones de pesos, entre 150,000 y 200,000 millones de pesos. Así es. Que habría que plantearse. Entre 200 y 300,000 millones mínimo. Para más o menos, se ha hablado de que el déficit podría ser alrededor entre el 3 y el 5%. Y estamos hablando de... Tenemos a Francisco. Buenos días, doctor Francisco Domínguez Brito. ¿Cómo está usted? Muy buenos días a todos ustedes, bendiciones y todo lo mejor. Y bendición para usted, hermano y amigo. Bien bonito para todos. Bueno, en primer lugar, doctor, quisiéramos que usted nos dé su opinión sobre la decisión de la jueza Kenya Romero, que ha decidido pues acoger todos los pedimentos del Ministerio Público en el caso Coral o Kepis Rameado. Bueno, en términos, y es la posición que ha tenido el comité político de nuestro partido, es que en primer lugar siempre prevalezca la verdad y la justicia, que en cada uno de los casos se respete el debido proceso y que el sistema de justicia, atendiendo a esos parámetros, tome la decisión. En términos ya políticos personales, uno lamenta este tipo de situación. Sin embargo, lo que entendemos es que la institucionalidad debe prevalecer y que las cosas que se hagan bien, que no haya persecución, digamos, solamente sobre un sector, que la ley sea igual para todos, que las cosas se hagan bien. Yo creo que es lo único que uno puede decir en este tipo de casos. Bueno, hay un elemento nuevo, doctor, en este caso, en el precedente que establece en lo adelante cualquier militar o policía que se vea involucrado en alguna acusación, pues ya no iría a cárceles militares. ¿Usted está de acuerdo con este cambio? Mira, yo quiero siempre dejar el precedente que es una persona que uno aprecia y que ha tenido un vínculo, por eso a uno le duele todo esto, uno lo lamenta mucho. En términos institucionales, simplemente todos y todas somos iguales ante la ley, el sistema puede y decide claramente, sobre todo el juez, a dónde debe ir esa persona detenida. Debe tomar en cuenta los parámetros de seguridad, debe tomar en cuenta los parámetros fundamentales del derecho que tiene cada interno a que su dignidad sea respetada y su integridad. Pero es la jueza dentro del sistema de justicia ordinaria la que debe tomar la decisión, o el juez. Bien, Marilena, adelante. Cerrado el micrófono, Marilena, adelante. Ok. Junto a este caso de la operación Coral y a las declaraciones recientes del presidente del partido, Danilo Medina, de que no había razones para que el PLD no ganara en el 2024, mucha gente lo ha considerado como un exceso de optimismo. Y quiero saber su opinión. ¿Por qué? Porque se une el elemento de la derrota electoral el año pasado, la salida de Leonel Fernández con un grupo que, aunque muchos quieren subestimarlo, bueno, salió un grupo y siguen saliendo dirigentes, y ahora todos estos casos
marinos, pulpo, coral, y dicen las autoridades que siguen las investigaciones, y aunque hay una responsabilidad individual, son personas muy ligadas al expresidente. Doctor, agréguele algo a lo que le preguntó María Elena, porque no sé si ella está sugiriendo que pensar en la posibilidad de que usted sea el próximo presidente de la República es un exceso de optimismo. Exceso de optimismo, pensar que el PLD puede ganar las elecciones en el 24 ahora, en mayo del 2021, sea quien sea el candidato. Ay, Domínguez Brito. Sea quien sea el candidato. Que hay que tomar en cuenta, primero un legado y segundo lo que estamos viendo. Cuando digo un legado, nuestro partido llevó el desarrollo de la República Dominicana, creó una clase media nueva, mantuvo crecimiento económico constante, erradicó el analfabetismo, estableció las estancias infantiles como elemento básico para combatir la desnutrición en niños entre 0 y 5 años y el desarrollo psicomotor de los mismos, estableció la jornada extendida, el 4% para la educación, más de 6.000 millones anuales solamente para capacitación de profesores. Hoy el 9-1 que se está deteriorando a pasos agigantados y que ha salvado tantas vidas ha sido creación de nuestro gobierno, y ni hablar de las visitas sorpresas y el impacto en la reducción de la pobreza en el campo. Pero también hay que tomar en cuenta cómo la deficiencia, la incapacidad y la falta de planificación ha traído consecuencias muy serias para el pueblo dominicano. Hoy ve a comprar el arroz, ve a comprar los productos de primera necesidad, la gente está preocupada. Aquí hay que pensar en los más pobres, no es solamente los más ricos, los que tienen mayores ingresos. Aquí hay mucha gente pobre que está viviendo serias dificultades por el aumento del costo de la vida. A nosotros nos está salvando un poco el tema y esa de, gente se empobreció en estos 8 meses. El país se ha empobrecido en estos 8 meses como consecuencia del aumento de todos los productos de primera necesidad. Y los analfabetos fueron en 8 meses elementos, fíjate lo que está pasando con los materiales de construcción. Realmente la situación es bastante difícil. Y cuando tú vas buscando el 911, el aumento del costo de la vida, más de 9.000 millones de dólares, nunca antes en la historia de una nación en solo 8 meses. Pero peor, hemos visto que parte de ese dinero que se ha tomado prestado a una tasa de interés de más de 6% anuales, se ha tenido que colocar en la Reserva Federal de los Estados Unidos o en la banca internacional a una tasa de 1 punto o algo, perdiendo casi 4%, equivale a casi 1.200, 1.300 millones de pesos tirado al zafacón simplemente por la incapacidad de ejecutar eso. La gente lo va viendo. Yo sé que en este momento todavía hay el beneficio de la duda, pero en la medida de que poco a poco las cosas vayan saliendo y se vayan exhibiendo, entonces verán quién representa el futuro. Ahora te voy a decir algo también, el tema de la corrupción. Bueno, la justicia tiene que actuar. Yo nunca he creído en la impunidad. Por eso hoy estamos viendo en Santiago un escándalo enorme en Corazán de desfalcos millonarios. Esperamos una actuación también. La corrupción se está comiendo parte de las estructuras medias de este gobierno. Lo vimos en la lotería, lo vimos en todos los procesos de asistencia con las tarjetas. Lo estamos viendo en Corazán, lo estamos viendo en muchas dependencias públicas donde hay un deterioro acelerado del comportamiento ético de los funcionarios medios, y esperamos que eso no se repita, si es que se está repitiendo, y que no lo dudo, en algunos sectores mayores. Yo creo que la lucha contra la corrupción tiene que ser universal, fuerte, y el que hizo lo malo que asuma su responsabilidad. Y hoy estamos viendo serias dificultades éticas o comportamientos no honestos por parte de las estructuras gubernamentales, y solo tienen 8 meses. Realmente es preocupante lo que estamos viendo, y ni hablar del intento de ponerle más impuestos a los pobres, a la clase media. Esto sería el desastre para la economía. El PLD tiene que oponerse, y esa es mi posición, a cualquier tipo de impuesto que se le ponga a la gente. Francisco, buenos días. Jonathan. Lenchi, un saludo especial. Lenchi, mi respeto. Francisco, justo te iba a hablar sobre corrupción. Lo mencionaste, y lo iba a hacer porque
has sido tú desde el PLD un destacado luchador contra la corrupción, incluso lo vimos en el gobierno pasado, del cual tú eras parte, muy enfocado incluso contra otros compañeros del mismo partido. Ahora habla también de corrupción en este proceso, en este gobierno, pero no hemos sentido esa voz de Francisco Domínguez Brito respecto al tema de la corrupción del gobierno anterior. ¿Qué pasó? Yo creo que tú acabas de escuchar en este momento mi voz y lo que acabas de escuchar lo he dicho en todos los programas que he oído. Mi posición siempre ha sido en que el gran problema de la corrupción en la República Dominicana es el tema de la impunidad. Nadie, como el presidente Medina, estableció mecanismos de control, una reforma a la ley de contrataciones, una reforma a la ley de presupuesto, la creación de los fondos en una tesorería. O sea, no hubo corrupción en el gobierno pasado, tú quieres decir. Si tú quieres manipular, bueno, te lo acepto y te lo respeto. No manipular, interpretar. Manipulador. Entre santiagueros. Entre santiagueros, ay, Lenchi, tú eres manipulador. Nadie estableció más controles que el PLD. Ahora, ¿cuál fue nuestro problema? La impunidad. La impunidad, y es el problema tradicional de los últimos 40 años. Y por eso mi posición es que tiene que haber sanciones. De lo contrario, la gente no tendría temor. Y lo digo desde cada escenario en que he estado. Recuerdo los gobiernos del presidente Mejía, lo del Plan Renove, lo de los invernaderos, la venta de indultos. Fueron casos enormes. Pero también te puedo hablar en los gobiernos, y me tocó a mí, en los gobiernos del expresidente Fernández. También hubo serios casos. Recuerdo el caso de los tucanos, que tuve que oponerme en el Senado, y me tocó a mí la persecución de un ex ministro de Defensa y su apresamiento. Y lo mismo pudo haber sucedido en los gobiernos del presidente Medina y está sucediendo ahora. Por eso la lucha contra la corrupción tiene que ser una responsabilidad de todos y no un mecanismo político partidista, como me dijo Leite ahora, simplemente atendiendo a criterios inmediatistas. No puede ser, debe ser algo estructural, cultural, dentro de la clase política y del manejo de los fondos públicos del Estado, que la transparencia debe ser la regla en el manejo de la cosa pública. Jonathan. Saludos, Francisco. Jonathan Liriano de este lado. Le escuché recientemente hablar sobre el problema de la seguridad ciudadana y asegurar que en este gobierno no hay un plan y no se sabe de seguridad ciudadana. Es un tema muy serio. Es tan serio que, como decíamos ayer, es el que más preocupa a todos los dominicanos, por encima incluso del precio de la comida. Siempre, casi siempre, todos los años. Que la seguridad del momento. Entonces, usted decía, hablaba de la situación del manejo de la seguridad ciudadana en este momento. ¿Dónde yo puedo conseguir, o nosotros podemos conseguir, una copia de la estrategia o del plan de seguridad ciudadana de los últimos 8 años de gobierno del PLD? Porque yo llevo ya casi 4 años tratando de documentarme para saber cuál fue la política de seguridad ciudadana y no lo he encontrado por parte. ¿Cuál fue esa política? Explíquenos, por favor. Y cómo yo consigo una copia, un paper, un PDF, lo que sea, para yo estudiarla y analizar, junto con otros amigos y la ciudadanía, el trabajo que se hizo estratégico en función de seguridad ciudadana. Adelante, Francisco. Mira, la primera vez que en República Dominicana se establece un documento de política criminal, precisamente nos tocó a nosotros siendo Procurador General de la República. No, discúlpeme, Francisco, no hablo de política criminal, eso es bien específico y es parte. Le hablo de política de seguridad ciudadana, en el amplio sentido que usted conoce mejor que nosotros. Bueno, porque me siento conocedor, te puedo decir que en un sentido es lo mismo. Y por eso discúlpame que tú me hagas esa observación, me parece que no califica. Es lo mismo, es la política criminal que va muy ligada a políticas de seguridad ciudadana o como tú le quieras llamar. Se habla de política criminal porque la Constitución de la República le da esa facultad al Procurador General. Ahí se establecieron una serie de propuestas que fueron realizadas. Por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, fue fruto precisamente de eso. La creación de la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas fue precisamente como consecuencia de eso. La creación de las unidades especializadas de trata y tráfico,
de lavado de armas, todas fueron consecuencia de ese tipo de políticas. La República Dominicana en los gobiernos nuestros estableció 3 grandes documentos que fueron evolucionando en la medida que evolucionaba también el comportamiento del crimen organizado y del delito. Todos estos documentos están en las páginas y fueron incluso impresos. Yo puedo sacártele fotocopia a lo impreso porque solo me quedan 1 o 2 y no quisiera desconectarme de ellos, o sea, perderlos. Pero, por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar, recuérdate que antes era en la policía que se hacía todo. Por primera vez se establecieron los centros de manejo integral en la Rómulo Betancourt, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago, y más de 20 cabeceras de provincias que encabezan también los distritos municipales. Todo eso fue como consecuencia de las políticas criminales, pero te voy a dar un dato. La tasa de homicidio de la República Dominicana bajó de un 25 cada 100.000 habitantes a aproximadamente 8 cada 100.000 habitantes. Nos pusimos en comparación con los 3 o 4 países de América Latina que tenían tasa más baja, como Chile, como Costa Rica y como, si mal no recuerdo, Bolivia. Y no sé si sabes que la tasa de homicidio en países como El Salvador o como Honduras, 40%, 38%. Ronda los 75 cada 100.000 habitantes. 75 y nosotros bajamos a 8. Yo no tengo los datos ahora, pero yo siento que todavía estamos en esa misma línea, y eso fue como consecuencia de las políticas que establecieron tanto el presidente Fernández como el presidente Medina, y eso ha sido muy positivo. Ahora, ¿qué te digo yo, Jonathan? Lo que yo no veo bien es que el presidente Abinader se jacta de decir que sabe lo que tiene que hacer. Contratan a un abogado norteamericano de nombre Giuliani, establecen 2 paginitas, un paper, no sé, view, qué sé yo, como es que le dicen, y sin embargo no hacen nada, y cuando matan lamentablemente a 2 pastores, cosa que lamentablemente ocurre con frecuencia como consecuencia de esa política que a veces tiene la policía de querer disparar inmediatamente, se desesperan, le dan un ataque de pánico al gobierno, se ponen nerviosos, y lo que hacen es designar una comisión de gente muy buena, y algunos de ellos con vasto conocimiento, como Servio Tulio, pero de la mayoría de ellos no tienen la más mínima idea. Y es tan triste la decisión que lo primero que hacen es que se designa o se pide una auditoría a la Cámara de Cuentas de la policía, lo que refleja de nuevo la improvisación. No tienen la más mínima idea de lo que están haciendo. El tema policial tiene que ver con profesionalidad y tiene que ver con ética, tiene que ver con formación y tiene que ver con rendición de cuentas, tiene que ver con mecanismos de reclutamiento y con mecanismos de seguimiento, tiene que ver con la diferenciación entre policía investigativa y policía uniformada, tiene que ver con otros elementos que van más allá de pedir una auditoría a la Cámara de Cuentas. Todo eso refleja un desconocimiento total. Por lo que me preocupa enormemente lo que vamos a ver en el futuro, porque en todos los elementos de la administración pública estamos observando la misma incapacidad y la misma improvisación. Oli. Sí, bueno, por lo que veo, el país se ha descarrilado desde los 8 meses para acá. Es decir, aquí la seguridad, estábamos a los niveles de Chile y Costa Rica, a nivel de, por ejemplo, de estadísticas de homicidio. No Sigue me parece extraño. Como el amigo, yo dije que probablemente seguimos con la misma tasa de homicidio que dejamos en nuestro gobierno. Usted se refirió a la criminalidad y a la política que usted dirigía al Ministerio Público, pero eso es solamente una pata de 4 o 5 patas que debería tener un plan. Pero para que me permita desarrollar mi pregunta, Francisco. Adelante con la pregunta. Viendo las estadísticas de ustedes, escuché el último censo, incluso lo comentamos acá, que hizo el Ministerio Técnico el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bueno, a propósito, estaba en ese momento. Ok, pero la pregunta, por favor. Sí, pero para ir a la pregunta. Okay. Lo que le quiero decir, Francisco, es que según sus datos, según lo que usted está planteando, el gobierno dominicano, ustedes entregaron una situación positiva, en sentido general,
y el gobierno en los 8 meses pues ha terminado descarrilándola, tanto en materia de seguridad como en materia de economía. Es decir, usted ignora la pandemia, ignora la pésima gestión que contribuyó para mí a socavar las pocas finanzas que teníamos, a endeudar el país de manera ¿Cuál es la astronómica. inquietud? ¿Cuál es? Entonces, el país está... ¿Qué usted le sugiere al gobierno, usted como aspirante presidencial, frente a estas situaciones? ¿Cuáles son las propuestas que usted tiene? Porque los males los conocemos. Pero acá, tú la vas a responder ahora. Adelante. Tú me hablas de deuda, se aumentó de un 50 a un 70% del PIB en solo 8 meses. Toda la deuda. Pero la deuda no aumentó, Francisco. El PIB cayó. ¿Tú quieres un debate con él o le hiciste una pregunta? Pero, Julio, no. Si le hiciste una pregunta o quiere un debate con él. Solo le estoy diciendo, hubo una contracción de 50% o no. Si le hiciste una pregunta, vamos a esperar la respuesta. Si mi capital disminuye. Ok, está bien, tú la vas a responder. Gracias, Francisco. Porque tú la vas a responder la pregunta que le hiciste. Pero vámonos con él. Pero tú eres que no lo está dejando. Adelante. Sí, claro. Yo te puedo hablar de la educación. ¿Tú crees que es posible que la decisión en medio de la crisis para la gente pobre, 2.200.000, 300.000 estudiantes del sistema público, sea poner en radio y televisión a una persona a dar clases a un niño de 7 años que está en un hogar con serias dificultades, gastar miles de millones en esa teoría, en esa posición, en esa política pública errada, incorrecta? No, la desigualdad entre pobres y ricos se ha acrecentado enormemente con las políticas educativas que se han hecho en este año. Realmente el desastre. Ese dinero debió ser invertido en el reclutamiento de profesores, que bastante tenemos egresados de nuestras universidades, para un trato más personalizado de nuestros muchachos. Yo quisiera ver que en Elías Piña, en vez de poner una emisora de radio y de televisión para que esos muchachos vean esas clases, tener 4, 5, 6, 10 profesores más en cada rincón, en cada distrito municipal, reuniéndose con ellos, visitando aunque sea las casas, aunque sea 2 horas a la semana. Pero el quédate en casa lo plantearon ustedes. Óyeme, realmente lo que estamos viendo es si estamos en pandemia o no estamos. Óyeme, para una cosa sí, para otra no. Cuando tú observas que las estancias infantiles en este momento tienen 8 meses cerradas, 8 meses cerradas, estamos hablando de 0 a 5 años, pero estamos hablando de muchas de ellas que son atenciones personalizadas a las casas y a las viviendas. Eso no tiene sentido, no tiene explicación. Uno cuando va buscando respuestas, uno dice, ¿qué sentido tiene? Yo me pregunto, ¿qué niño se sienta más de 5 minutos a ver esas clases en televisión? ¿Por qué votar el dinero? Igual como se votó el dinero y se está votando por los préstamos. Si yo no podía ejecutar ese dinero con los préstamos que he tomado, ¿para qué lo tomo? ¿Por qué tengo que votar al zafacón 1.200 millones por la incapacidad de ejecución presupuestaria? ¿Por qué tengo que gastar miles de millones de pesos en un sistema de enseñanza que no sirve absolutamente para nada? ¿Y por qué entonces, si yo no sé gastar el dinero, si lo estoy votando, para qué quiero nuevos impuestos? Bien. ¿Para qué quiero más ingresos a costa del sudor del pueblo dominicano? Esa es el cuestionamiento que nos estamos haciendo y que estamos seriamente preocupados con cada una de esas observaciones que uno cuántas obras se están anunciando todos los días, en cada visita, 2.000, 3.000 millones, y tú dices, ¿y de dónde está el dinero? Lamentablemente no ha empezado ninguna, pero bueno, ¿por qué anunciar tantas obras? Incapacidad, Francisco, improvisación, eso es lo que estamos viendo. Finalmente, no te despidas sin responder la pregunta inicial de María Elena, cuando hablaba de... Y una pregunta final que tiene María Elena, pregunta final. Cuando hablaba de exceso de optimismo, pensar en un regreso del PLD en el 24, que ella entiende que es un exceso de optimismo. No lo es. Por muchas no se razones, vaya, que tengo otra pregunta. Porque la gente más pobre necesita nuevamente una atención, porque el sistema educativo necesita que
podamos mejorar sustancialmente para el bien de nuestros muchachos, porque el 911 necesita ser mejorado porque se está deteriorando a pasos agigantados, porque los artículos de primera necesidad merecen que tengan una estabilidad en los precios, porque no es posible que los productores sigan botando la zanahoria y las cebollas en nuestros campos por las dificultades de comercialización. El PLD volverá. Marilena, finalmente. Una pregunta. Errores y con humildad también corregirá errores. Más que nada fortalecerá sus virtudes, que son muchas, y con la cabeza en alto. Sí, con mucho orgullo, nosotros vamos nuevamente a dirigir el país por un sendero de crecimiento, de desarrollo, que es lo que hoy dispone la República Dominicana, gracias en gran medida a esos años de gobierno de nuestro partido. Finalmente, una pregunta Marilena, al breve. ex ministro de Medio Ambiente, ¿cómo evalúa la gestión de casi 9 meses del doctor Orlando Jorge Mera? Mira, yo pienso que le tengo mucho cariño, respeto, hay cosas que tienen que observar, se detuvo el plan de los Haitises, lamentablemente el plan de Valle Nuevo tampoco ha continuado, sobre todo en el área de Ocoa. Se estableció un plan también para Sierra de Bauruco que tampoco ha continuado y ya tenemos 8 o 9 meses. Se eliminaron los permisos para deshuesaderos en el río San Isabela y se autorizaron nuevamente, vuelven los deshuesaderos, incluso veo una nueva planta ahí. ¿Qué te puedo decir? Realmente me preocupa porque las cosas que son estructurales se han ido posponiendo. Yo no quiero ser tampoco un crítico porque me parece que él está haciendo un gran esfuerzo, pero tiene que atreverse a ver los esquemas. El que está en medio ambiente es como en el Ministerio Público, esto es con el cuchillo en la boca. Habrá gente que se pondrá bravo con intereses y bueno, el interés general tiene que estar por encima. Por eso a mí siempre me ha tocado funciones que son conflictivas, pero hay que asumir responsabilidad y decir las cosas como son. Uno se puede equivocar, pero hay muchas decisiones en materia de medio ambiente que se tomaron, que se iniciaron y que lamentablemente creo que deben retomarse, al menos en lo que fue mi trabajo, y que doy la cara por cada uno de ellos. Bueno, pues muchas gracias al doctor Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido. Un gran abrazo a todos, a Lenchi que me perdone, lo quiero, y a Oli, gracias. Que no, igual, hermano, igual. Gracias, Francisco, gracias. No es normal, Marilena pero gozó gracias. eso. Cambio y fuera.